Bienvenidos a mi video en el cual voy a explicar el control químico de la respiración. La actividad respiratoria tiene que responder muy bien a las modificaciones de las concentraciones del oxígeno, del CO2 y de los iones de hidrógeno en los tejidos. En el exceso de CO2 o de iones de hidrógeno en la sangre se va a producir un aumento de la intensidad de las señales motoras hacia los músculos respiratorios. Por lo que vamos a tener tres zonas del centro respiratorio principales: el grupo respiratorio dorsal de neuronas, el grupo respiratorio ventral y el centro neumotáxico, los cuales no se van a ver afectados por las modificaciones de las concentraciones de estas sustancias, del CO2, del oxígeno y de los iones de hidrógeno. Sin embargo, va a haber otra zona, la zona neuronal o la zona quimiosensible que vemos en la imagen, que va a ser muy sensible a las modificaciones de la presión parcial del CO2. Estas zonas van a ser excitadas por los iones de hidrógeno, pero sin embargo, estos iones de hidrógeno no van a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Por este motivo, el CO2 va a ser un estimulador indirecto a esta zona quimiosensible. Aquí en la imagen vamos a ver cómo el CO2 va a estimular uniéndose o reaccionando al agua de los tejidos, convirtiéndose o formando ácido carbónico, el cual se va a disociar en iones de hidrógeno y en bicarbonato. Entonces, si aumenta la presión parcial del CO2 sanguíneo, también lo va a hacer la presión del CO2 del líquido del bulbo raquídeo. En la imagen vamos a ver los efectos cuantitativos que tiene la presión parcial del CO2 sanguínea y de la concentración de iones hidrógeno sobre la ventilación alveolar. Como vemos, la presión parcial del CO2 tiene un mayor efecto en la ventilación alveolar. En cambio, el pH tiene un menor efecto en la modificación de la respiración. Cambios en el oxígeno. El oxígeno no va a tener ningún efecto directo sobre el propio centro respiratorio para alterar el impulso nervioso, pero en ausencia de oxígeno va a haber un mecanismo que va a responder, que se llaman los quimiorreceptores periféricos, que están fuera del centro respiratorio, que en la siguiente diapositiva vamos a explicar. Además del control del centro respiratorio, vamos a tener otro mecanismo para controlar la respiración, que es el sistema de quimiorreceptores periféricos, la función del oxígeno en el control respiratorio. Este mecanismo de quimiorreceptores periféricos que podemos observar en la imagen se encuentran fuera del encéfalo y son muy importantes porque van a detectar las modificaciones del oxígeno de la sangre y van a responder en menor grado a modificaciones de las concentraciones de CO2 y de iones hidrógeno. La mayoría de estos quimiorreceptores se van a encontrar en los cuerpos carotídeos, otros se van a encontrar en los cuerpos aórticos y otros pocos en otras arterias, que pueden ser las torácicas y abdominales. Los cuerpos carotídeos van a estar localizados bilateralmente en las bifurcaciones de las arterias carótidas comunes. Sus fibras aferentes pasan a través de los nervios de Hennig hacia los nervios glosofaringios, como vemos en la imagen, posteriormente a la zona respiratoria dorsal del bulbo raquídeo. En cambio, los cuerpos aórticos van a estar localizados a lo largo del callado de la aorta, las cuales sus fibras aferentes van a pasar a través de los vagos y también a la zona respiratoria vulvar dorsal. Estos quimiorreceptores en los cuerpos carotídeos van a tener un flujo sanguíneo muy elevado, los cuales van a estar expuestos a sangre arterial no venosa, en los que la disminución del oxígeno arterial va a estimular a estos quimiorreceptores periféricos, en los cuales vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mecanismo de estimulación de los quimiorreceptores por la disminución de oxígeno. Dentro de los cuerpos carotídeos y aórticos vamos a encontrar muchas células que tienen un aspecto glandular llamadas células glómicas. Estas van a establecer sinapsis directa
o indirecta con las terminaciones nerviosas. En la imagen vamos a ver una célula glómica que va a actuar como quimiorreceptor, el cual va a tener canales de potasio, como podemos ver. Este canal de potasio va a ser muy sensible al oxígeno, y cuando la presión del oxígeno se ve disminuida, este canal se va a desactivar, lo cual va a provocar una despolarización de membrana, lo cual va a hacer que se abran canales de calcio activados por voltaje, y así va a aumentar una concentración intracelular de iones calcio. Esta concentración va a estimular la liberación de un neurotransmisor que va a activar las neuronas aferentes, que van a enviar señales al sistema nervioso central y así estimular la respiración. Se cree que este neurotransmisor que se activa, que va a activar a las neuronas, es el trifosfato de adenosina, aunque antes se pensaba que podrían ser la dopamina y la acetilcolina. Efecto de una presión parcial de oxígeno arterial baja. En la imagen vamos a ver el efecto que tiene la presión parcial del oxígeno arterial baja sobre la ventilación alveolar, cuando se mantienen constantes sus niveles normales de la concentración de la presión parcial del CO2 y de iones de hidrógeno, lo que significa que es solo activo el impulso respiratorio debido al efecto de la concentración baja de oxígeno sobre los quimiorreceptores. Acá en la imagen vemos un efecto casi nulo sobre la ventilación, siempre que la presión del oxígeno arterial sea mayor de 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, a presiones menores de 100 milímetros de mercurio, la ventilación va a aumentar el doble, cuando la presión del oxígeno arterial va a disminuir a 60 milímetros de mercurio, y puede aumentar hasta 5 veces, como vemos en la imagen, para los valores de la presión del oxígeno muy bajos. Efectos combinados de presión parcial del CO2, pH y presión parcial del oxígeno en la ventilación alveolar. En la imagen podemos observar primero las curvas rojas, en el cual se registraron 40, 50, 60 y 100. Estos van a tener un pH de 7.4, los cuales vamos a ver que tienen una modificación, la presión parcial del CO2. Y estos van a representar los efectos combinados de la presión parcial del CO2 y de la presión parcial del oxígeno alveolares sobre la ventilación. En cambio, en las curvas verdes vamos a tener un pH de 7.3, en el cual vamos a tener diferentes cambios en la presión parcial del CO2. Acá vamos a tener dos familias de curvas que van a representar los cambios combinados de la presión del CO2 y de la presión parcial del oxígeno sobre la ventilación a dos valores diferentes del pH. Bueno, utilizando este diagrama se puede predecir el nivel de ventilación alveolar para la mayor parte de las combinaciones de presión parcial del CO2 alveolar, de la presión parcial del oxígeno alveolar y del pH arterial. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.